Buenos días, somos el equipo 3 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 103, técnicos en Administración de Recursos Humanos, integrantes Bentancur Candelario Ana Rocío, Castillo González Patricia Lisbeth, De la Cruz Pérez Marta Judith, Esteba Reyes Cristina, González Yesenia Evelyn, Hernández Aleta Karina Naraí y Martínez Bautista Ana Karen. El reparto de utilidades. Es bien sabido que en épocas de mayo y junio es el reparto de utilidades a los empleados de las empresas. Sin embargo, muchas veces la ignorancia de las leyes da pie a que los patrones abusen de este derecho que tienen los trabajadores. A continuación, explicaré algunas generalidades, fundamentos y cálculos para que esa ignorancia se vaya disipando. Los días de incapacidad que tengan los trabajadores y los periodos antes, durante y después del embarazo de las madres trabajadoras también cuentan como trabajadores en servicio activo. Esto es para ver cuáles son las personas que tienen derecho al PTU de reparto de utilidades. En base a los datos, crearemos dos factores, por los días trabajados y por los sueldos de cada quien. Estas dos son variables las que cuentan en cada trabajador para ver cuánto le dan. Pero ¿cómo se hacen los factores? Supongamos que la empresa tiene 5 empleados con las siguientes características. Trabajador 1, María, con sus días trabajados 260 y sueldo total ganado de 58,000. Factor 1. Para calcular el factor de días basta con que partamos el pastel en 2. Sí, esos 1.300.000 que a nadie le caería mal, y a esa mitad la dividiremos por el total de días. Factor de días es igual al 50% de la PTU a repartir, y el factor de días saldría 650,000. Ahora calculemos el factor de sueldos. El factor de sueldos es igual al 50% de la PTU a repartir, que es el total de sueldos pagados. Lo que sigue a continuación es bastante sencillo. Basta con que multipliquemos el factor de días por el número de días de un trabajador. Por ejemplo, el vendedor 1, que es María, solo tenemos que multiplicar 398,000, que es el factor, por el número de días que trabajó, que son 260, lo que nos da un total de 103,680. Para aplicar el factor de los sueldos, todo esto se va a repartir para que quede equitativamente entre todos los trabajadores con los días que laboraron. ¿Cómo sé si estamos bien? Sencillo, la suma de todo lo que das a repartir a tus trabajadores debe ser igual a la PTU a repartir. Y aquí está una representación de cómo quedaría la tabla completa y verás que los números cuadran. Impuesto de ingresos anuales. El proceso de calcular los impuestos en México es diferente para cada tipo de contribuyente y regularmente va sufriendo algunos cambios a través del tiempo debido a las modificaciones que les hacen las leyes. En este pequeño artículo voy a tratar de explicar a grandes rasgos el proceso de cálculo de impuestos referente a las contabilidades de las personas físicas. En primer lugar, tengo que comentar que básicamente son dos los impuestos que existen actualmente en México. El IVA, que es el impuesto al valor agregado,
y el ICR, que es el impuesto sobre la renta. Existen algunos otros como impuestos locales y existieron algunos otros como el impuesto al activo, pero para este caso no vale la pena profundizar ninguno de ellos. El IVA es básicamente un impuesto al consumo en el que no existe un cálculo de impuestos como tal. Simplemente el consumidor final paga al vendedor el 16% del valor del bien comprado y a su vez se lo traslada al SAT. Hay ciertas cosas que se pueden hacer con el impuesto, como pueden ser retenciones. El ICR, por su parte, es un impuesto que grava directamente a las utilidades obtenidas por una persona, ya sea física o moral. Este impuesto es el que realmente tenemos que hacer un cálculo que podría resumirse en esta fórmula, que son ingresos menos deducciones autorizadas, que son los gastos, que es igual a la utilidad. Y a esta utilidad se le tiene que aplicar la tasa de impuestos que le corresponda para saber cuánto es el monto que se tiene que pagar en el ICR. Hay muchos factores y cálculos adicionales que son muy importantes considerar al realizar el cálculo de esta fórmula. Supongamos que el contribuyente tiene un ingreso anual de la cantidad de 1.200, es decir, expidió mensuales por un promedio de 10.000. Regularmente significaría que tiene la utilidad de 80.000 y sobre esta utilidad se le calcula el automóvil. Este tiene un tratamiento distinto para poder tomarlo como deducción autorizada, el cual se llama depreciación. Ahora bien, para hacer el cálculo de impuestos que te corresponde, debemos tomar en cuenta la siguiente tabla, la cual toma en cuenta tu utilidad fiscal, que en este caso es de 65.000. Este monto lo tienes que ubicar entre su límite inferior y superior de la tabla para conocer la cuota fija y el porcentaje del impuesto que le corresponde. A continuación, este es un ejemplo de una tabla para sacar el ICR, donde la utilidad fiscal menos el límite inferior da 50.524.23, que después es por el excedente del límite inferior con el porcentaje aplicable sobre el excedente del límite inferior, dando un 10.88%, donde el impuesto marginal se suma con la cuota fija, o sea, 1.574.89 más 2.966.91, donde el impuesto determinado es de 4.541.40. Las vacaciones. La Ley Federal de Trabajo de México establece que los empleados tengan más de un año de servicios podrán disfrutar por cada año trabajado de un periodo de descanso, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días e irá en aumento de acuerdo a los años laborados, y el cual es un derecho irrenunciable, como se muestra en la tabla, donde en el primer año al trabajador le tocan 6 días de vacaciones, en el segundo 8, en el tercer año obtiene 10 días de vacaciones, en el cuarto 12 y en los siguientes 5 a 9, 14. De 10 a 14 le tocan 16 días, de 15 a 19 le tocan 18 días de vacaciones y de 20 a 24, 20 días. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. La prima vacacional es la prestación en dinero a la cual tiene derecho el trabajador y que tiene como objetivo que este último tenga un ingreso extra para disfrutar sus vacaciones. ¿Cómo se calcula? Es el salario diario por días de vacaciones igual al resultado por un 25% de la prima vacacional.
Para que puedas realizar el cálculo de lo que te corresponde, vamos a darle dos ejemplos. Caso 1. Sueldo mensual de 10,000 pesos y al cumplirse su primer año laborado es 333.33 por 6 igual a 2,000 por punto 25, que da un igual a 500 pesos de prima vacacional. En el caso 2, sueldo mensual de 6,500 pesos y tienes 5 años laborados en la empresa. Esto sería un cálculo de 216.67 por 14, que es un igual de 3,033.33 por 1.25, que es un igual de 758.34 pesos de prima dominical. Recuerda que si tienes, como en tus prestaciones superiores a las leyes, un porcentaje más elevado del 25% de prima vacacional, lo debes de modificar. ¿Cuánto se debe pagar? La Ley Federal de Trabajo de México solo especifica que es un derecho, pero no indica la fecha exacta de pago. Es por eso que cada empresa lo paga en diferente fecha. Algunas realizan el pago al año exacto de tu fecha de ingreso, u otros lo hacen cuando tú tomas tus vacaciones. Lo importante es que estés al pendiente de que te realicen ese pago. Cálculo de aguinaldo. El ISR es un rublo que el trabajador no puede dejar de considerar cuando cobra su salario mensual. El ISR también grava el aguinaldo, por ello, dentro de su sueldo, el trabajador debe contribuir alcanzando con hasta un 35% de su salario de impuestos, según su nivel de capacidad contributiva. Es decir, que incluye todos los pagos mencionados anteriormente y que la empresa retendrá. Para determinar dicha base debe conocerse una serie de criterios que definen cuál parte de los ingresos por salarios está exenta del impuesto y cuál conforma la base gravable. Asimismo, recordamos que el salario es una percepción que los empleados obtienen por la prestación de un servicio a un patrón. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Para calcular el ISR sobre el aguinaldo es: si recibe 10,000 mensual, ¿cuántos días tendrá aguinaldo? Se obtienen 15. Esos 15 días se multiplican por su salario base. En este sentido, un servicio por personal subordinado debe ser el que realiza la empresa para calcular el aguinaldo.